Amigos y amigas, muy buenos días. Estamos en el Sol de las Noticias y ya tenemos aquí presente a nuestra distinguida invitada para esta fecha. Es Iris Nereida Velázquez, misionera y predicadora de la Palabra de Dios. Conforma un equipo de solidaridad ante una población que necesita de esa ayuda puntual. Pero conoceremos muchísimo más a continuación con nuestros periodistas y esta entrevista para hoy. Adelante. Buenos días, gusto tenerla aquí en el programa a Iris Nereida Velázquez, misionera. ¿De qué lugar? ¿Dónde nació usted? ¿De dónde es originaria? Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Actualmente dónde reside? En los Estados Unidos, en Allentown, Pensilvania. En Pensilvania. ¿Y qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado su retorno a Honduras? Porque tengo entendido que en varias ocasiones ha estado ya en el país. Sí, me encanta venir aquí, sí. Interesante. En Puerto Rico siempre hay una historia interesante que contar de la niñez y de la familia. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre su niñez y sobre su familia? Bueno, sobre mi niñez, pues fue una niñez muy triste, si puedo decir por una parte, aunque amo, pues, amo mi familia, mi país, pero en lo personal fue así una niñez muy triste. ¿En qué parte podemos referirnos a esa tristeza? ¿De dónde parte la tristeza y lo difícil de su niñez? La tristeza y lo difícil de mi niñez fue en parte por mi padre era un hombre alcohólico y pues un hombre abusivo en cuestión de palabras, físicamente, los golpes, especialmente a mi madre, a mi persona, pues hicieron esa niñez pues triste en esa parte, más un abuso sexual que hubo por parte de un pariente a la corta edad de 4 años y todo pues eso se puede, como podemos decir, definir lo que fue mi niñez hasta la edad de 8 años. ¿Puede marcar a un niño a esa edad, 4 años, un abuso sexual? Oh, seguro que sí, sí, y mucho, sí. ¿Siente usted que al correr de los años todavía esa marca está ahí o logró superarla? ¿Cómo? ¿Dejó secuelas? Bueno, por ese abuso pues hubieron cambios radicales en mi vida, por cuanto pues ya mi niñez ya no era lo mismo, ya se me había robado pues lo que decimos la niñez, mis ilusiones, mi pensar. Entonces pues ahí entramos a otra etapa con el correr del tiempo, por cuanto hay veces que los padres pues no estamos pendientes a lo que tiene que ver con nuestros hijos y pues suceden estas cosas y al no poderlas hablar, por cuanto a veces no se nos pone una atención, al no poderse de sacar esas palabras o ese sentir fuera de nuestra persona, pues entonces lo vamos acumulando y viene siendo algo como una bomba de tiempo, podemos decir, y llega el momento en que estalla de una forma diferente, en el cual a veces pues nos hacemos daño nosotros mismos o podemos hacer daño a nuestros seres queridos. Ahora, ocurrió el abuso sexual, pero usted no comunicó inmediatamente a su mamá, a sus parientes. ¿Cómo ocurrió esa situación? Yo tenía, como le dije, tenía 4 años en ese entonces. Mi mamá pues se había ido a los Estados Unidos buscando una mejor vida para darnos a nosotros. Y yo siempre digo que la mejor vida que un niño puede tener es al lado de sus padres, nunca alejado de ellos. Entonces, pues ese abuso estuvo desde la edad de 4 años hasta la edad de 12, y ya a la edad de 8 años, pues fue cuando me reuní con mi mamá, y pues cuando traté de comunicárselo, no podía, porque ella estaba siempre ocupada en algo, un quehacer del hogar o en algo que hacer para mi padre, o sea que no hubo esa comunicación. Pero el abuso ocurrió de un familiar o un familiar. Fue por parte de un tío. ¿De parentesco? ¿Diga? ¿Qué parentesco? ¿Tío suyo? Un tío. O sea, ¿usted vivía con él? Yo vivía, en ese entonces estaba viviendo con mi abuela materna, sí. ¿Y sus dos padres habían migrado? Habían migrado, sí.
¿Y qué pasó? ¿No tenían más hermanos ustedes? Sí, yo tenía una hermana, tengo una hermana menor y tenía a mi hermano. Usualmente el abuso, pues, sucedió, ese abuso sexual sucedió frente a mi hermana menor. En aquel entonces mi hermana tenía 3 años. Y al contarlo, cuando tuve la oportunidad de poder contarlo, usted sabe cómo son estas cosas, nadie quiere creer. Porque dicen, ¿por qué no hablaste? Entonces, pues cuando tuve la oportunidad de hablar, ya siendo una persona mayor, me decían, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Si no había con quién hablarlo, pues uno no puede, ¿no? Si no le ponen atención a uno no puede comunicar nada. Entonces mi hermana pues dijo, no, sí, yo soy testigo porque yo estaba presente. Entonces ahí fue donde pudo haber creencia por parte de una tía que hoy en día pues partió con el Señor. Y ella fue la que pudo creerlo, y es la única que pude comunicar. Ahora, en el caso de que ocurre con tanta frecuencia, que la víctima no le creen los seres más cercanos, o sea, exacto, la mamá, el papá, la abuela, el tío, el primo, el hermano, no creen cuando la víctima cuenta que le está ocurriendo algo como lo que usted nos cuenta de que hubo abuso sexual. Sí, es que muchas veces, por eso es que yo siempre digo que caras vemos y corazones no conocemos. ¿No? Entonces, estas cosas suceden así. Cuando llegan estos momentos de que no hay creencia de parte de la víctima, pues entonces ahí es donde nos encerramos y mantenemos callados. Entonces, la persona que abusa pues toma eso ¿cómo podemos decir?, a su favor, entonces amenaza a la persona que ha sido víctima, y ahí es pues donde hay más encierre en los hechos. Y por eso fue que duró por tanto tiempo, pero yo le doy gracias al Señor que a la edad de 11 años, al conocerlo, pues pude comunicar. Y en otras ocasiones, bueno, la repercusión es peor, ¿verdad? Porque hay embarazos, etcétera, ¿verdad? O la gente busca el camino equivocado de las drogas, el sí, alcohol, correcto, la prostitución. Sí. Pero algo importante, y es lo que vive una niña al sentir que es abusada, se puede llenar de altos grados de culpabilidad, porque por falta de conocimiento, ¿cree que se sintió usted en algún momento como responsable de lo que ocurría o culpable por lo que ocurría? En parte sí, lo que en mi persona lo que pues tomé fue, ¿cómo decir?, un temor a los hombres. Entonces empecé a desconfiar, desconfiaba de todo el mundo y todo, empecé también, esto yo lo enlacé con un proyecto que antes había unos juegos de video que era de Mickey Mouse, algo así, que usted ponía y tomaba eso, en eso así fue donde hubo la oportunidad, porque mi pariente me dice, ven, vamos a ver estos muñequitos. Entonces pues yo sanamente, 4 años, pues accedí a su petición, y ahí fue donde pues sucedió todo esto. Entonces pues en esos empezamos como dije al principio, empezamos a desconfiar de cosas, de personas y de lugares, porque entonces ya yo no me encontraba bien estando sola en un cuarto con personas, especialmente si eran varones. Sí. Y todo esto pues, ahora, ¿y qué pasó con el tío? Bueno, hasta el día de hoy todavía pues no ha sido juzgado ni por la familia ni por nadie, por cuanto, como le dije al principio, solamente se lo he dicho a una tía, la cual ya partió con el Señor, y pues él como si nada, y yo pues tranquila, porque cuando venimos a Cristo, pues Cristo nos enseña a perdonar. Pero si queda un depredador ahí, sí. Y las leyes de los Estados Unidos en ese caso son muy duras, ¿no? Son duras, pero creo que tienen un límite. Sí, entonces, pues imagínese, ya yo tengo 60 años. ¿Y usted no se dio cuenta si él continuó con otros familiares en la misma situación que la suya? Al alejarme de la familia, o sea, al alejarnos de la familia del lado de ellos, pues no sé en realidad qué sucedió después de ahí. Aún así, después, con el tiempo, le vería avisando a mis primas
que tuvieran cuidado con sus hijos, porque yo los veía a él muy cerca, especialmente de las hembras. Entonces yo le decía, tengan cuidado por esto y por esto. Ahí fue donde yo empecé a hablar con la familia, pero hasta el día de hoy, digo yo, nunca mi madre se lo he dicho, creo que sí lo sabe por medio de mi testimonio, por cuanto yo he testificado sobre eso, como la única forma, pero mucha gente todavía dice no es cierto. Ahora, ¿cómo impactó? Bueno, cuando me imagino que se reúne con sus padres, usted migra también a los Estados Unidos y se reúne con ellos. Me impacta que nos cuente el hecho de que nunca le informó a su mamá, que nunca le dijo a su mamá. O su mamá no le creyó. No, es que, como dije, mi mamá siempre estaba en el acecho de algo en el hogar, mi mamá era una mujer que desde que yo tengo uso de razón es una mujer que trabajaba, ya que, como le dije, mi papá era un hombre alcohólico y solamente se dedicaba a la bebida. Y pues cuando yo quería hablar con ella no había tiempo, entonces muchas veces me daba pena, pero al llegar, al volver a reunirme con mis padres, pues no tenía un poco de temor de hablarlo, por cuanto seguía siempre en la misma condición. Yo pensaba que mi padre iba a cambiar al ver un cambio de lugar, pero siempre seguía en los mismos, y pues eso me tomaba un poco de temor yo decirle. Una vez mi madre había salido y me había dejado en la casa, y yo estaba tomando un baño y ella tocaba la puerta. Yo no atrevía a salir del baño a abrir porque mi tío estaba, porque da la casualidad que entonces a él lo trajeron también a vivir al hogar donde yo estaba viviendo. Por eso fue que el abuso siguió después de los 8 hasta la edad de 12 años. Entonces, pues, cuando yo vi que mi madre, cuando yo le abrí la puerta, ella me dio una golpiza. Me dice, tú estás buscando que esta persona abuse de ti. Y yo entre mí dije, si supieras que ella abusó de mí, pero no me atreví a decirle nada. Ya cuando vienen golpes, sí, sin saber razones, pues las personas se cohíben de hablar. Sí, por eso yo digo mucho que yo le doy gracias a Dios que yo con mis hijos he sabido ser personas que escucho, y cuando ellos tienen algo que hablarme, pues yo me siento y escucho lo que me van a decir. Ahora, es esto importante lo que usted nos dice, porque hay gente que dice, no, es que si soy alcohólico y me traslado para otro lugar o a otro país, voy a dejar de beber o voy a cambiar mi vida. Y no es cierto. El alcoholismo se lleva dentro de sí, y no importa el lugar donde esté, el que tiene este problema del alcoholismo lo va a seguir teniendo. O sea, el comportamiento de su papá no varió. No cambió. Yo digo, bueno, desde que conozco al Señor, yo digo que los cambios pues vienen cuando uno conoce la verdad. Entonces, solamente la solución para estos problemas pues está en el Señor. ¿Ve? Porque cuando uno trata de hacer cambios en su propia vida, por sí solo, como dejar la bebida, dejar las drogas, o salir de alguna vida pecaminosa, el cual es el lesbianismo, el cual estuve yo viviendo por 36 años, pues esas tres cosas nunca pude yo por mi misma fuerza, pues dejarlas. Y no hay médico, ni hay ciencia. Ahora, algo importante, ese momento de que, ¿cómo buscaba él? ¿En qué momento la buscaba su tío para ejercer los abusos? Los abusos. Mayormente, como le digo, mi mamá pues estaba trabajando. Mi mamá se iba temprano al trabajo, salía prácticamente a las 6 de la mañana. Entonces regresaba de eso de 4 o 6 de la tarde. Entonces mayormente estaba en la casa, cuando llegaba de la escuela, me lo encontraba ahí. Entonces le decía a mi hermano y a mi hermana, le daba permiso para que salieran afuera. Entonces, como yo era la más vivita, más avivadita en la casa, pues yo era la que me quedaba haciendo la limpieza y esto. Y ahí él tomaba. ¿Y nunca tuvo usted el valor de decirlo en la escuela? En ese entonces, nada de eso se hablaba. Ah, ok. En ese entonces todas estas cosas pues eran calladas. Hoy en día pues es bueno que se le enseñe a los niños que cosas que así sucedan se puedan hablar. Sí, acaba de decir usted 35 años. 36. 36 años en el lesbianismo. En el lesbianismo, las drogas y el alcohol. Ok, usted, pero a raíz de esos abusos,
usted decide tomar la determinación de ser lesbiana. ¿Cómo es su primera experiencia lesbiana? Bueno, decirle exactamente cómo fue la primera experiencia lesbiana no fue algo que yo todavía en el día de hoy yo digo, ¿cómo sucedió? Hay veces que tenemos que tener mucho cuidado con las personas que nos rodean. A mí pues me sucedió llegando una amistad a mi vida y a la raíz de tener este problema de no poder hablar con mis padres aunque había ya conocido al Señor a la edad de 11 años, pero no tenía con quién hablar. Entonces llegó esa persona y empezó a hablar conmigo y me decía, si tú necesitas hablar con alguien, yo estoy aquí, un beso, un abrazo, yo te lo puedo dar. Empecé a tomar una amistad con esa persona profunda y ya todo lo demás se fue echado a un lado. Entonces solamente era esa persona. Entonces cuando empezamos a tomar confianza con una persona sin saber cuál es el propósito de esa persona, ahí es donde podemos entonces, venimos cayendo en todas estas formas, en estos problemas. Ahora, esa cercanía que se tiene, que ocurre en los homosexuales y también en el caso de las lesbianas, de creer que hay un amor de pareja, ¿es confusión o realmente es realidad esto? Yo no considero, bueno, en mi pensar y en mi sentir, yo digo que ahí no hay un amor, una realidad de un amor. Pueden ser sentimientos confundidos, ya que estamos buscando a alguien, ¿ve? Pero en realidad, para mí, la vida del lesbianismo por 36 años fue una vida de sufrimiento. Fue una vida de no ser entendida. Es algo en contra de la naturaleza, si vamos así, pues sí, por decirlo, en contra de las leyes de Dios, y todo lo que aquello sea en contra de las leyes de Dios no puede haber pues felicidad. Digo, ahora, pero ¿existieron varias parejas durante esta etapa de su vida? Sí, yo comencé en esa vida a la edad de 15 años, en el cual pues hubieron varias parejas. Sí, entonces todo era por lo mismo. Nos creemos que con esta vamos a ser felices, con aquella no, y vamos cayendo profundamente en esta vida y enredándonos mucho más aún, y las ataduras vienen siendo más fuertes, y al fin y al cabo pues no encontramos, en ningún momento encontramos lo que es la felicidad. Le escuché decir que tiene hijos. Tengo 2 varones. 2 varones. ¿A qué edad los tiene? ¿Ya los tuvo, los concibió siendo lesbiana? Siendo lesbiana. ¿Y cómo tomó esa decisión? Bueno, pues como les dije, cuando conocí al Señor a la edad de 11 años, pues el Señor había entregado en mis manos un ministerio, el cual a los 15 pues eché a un lado por seguir esta amistad, por cambiar el cambio que hubo en mi vida en esa parte. Entonces sucede que a la edad de, vamos a decir, a la edad de 17 años empecé pues entonces lo que eran las drogas, en el tráfico de drogas. Ya a la edad de 19 años ya yo estaba en un manicomio, había entrado a un manicomio. A la edad de 23, 24 ya yo estaba empezando a hacer una vida carcelaria. A la edad de 27 años yo dije, Señor, ya que no he podido cumplir con tu palabra, predicar y hacer tu voluntad, quiero cumplir con tu palabra aunque sea siendo madre. Ahí sí estuve pues pensando. A la edad de 32 años tuve mi primer hijo, y a la edad de 34 años tuve mi segundo hijo. ¿Con la misma persona? Con la misma persona. ¿Y se enamoró de él? Nunca. Y ahora, ¿qué pasó, por ejemplo, aquí? Y esto es importante. Usted es abusada sexualmente, usted decide ser lesbiana, pero aquí, ¿qué rol entonces juega su papá y su mamá? ¿Ellos se dan cuenta que usted es lesbiana? A la edad de 10, bueno, ahí fue donde hubo el cambio drástico, porque cuando mi madre se entera, casualidad, una mañana le digo, mami, hágame el pelo. Entonces cuando ella me hizo el pelo, ella encontró una marca, me dice, ¿y qué es esto? Yo digo, yo no sé, porque no puedo ver, porque yo digo que en realidad no sé qué sucedió, porque todo eso lo tengo bloqueado. Pero veo que mi mamá pues empezó a darme con un cepillo en la cabeza. Me dice, eso no se hace, ¿qué estás haciendo? Entonces al mi mamá no tomar las
la dirección correcta y comunicarlo pues al pastor de la iglesia donde en aquel entonces asistía, todo se complicó. Al ser echada fuera porque no supieron manejar el asunto, al ser echada fuera de la iglesia. Su mamá en ese momento se da cuenta que usted decide ser lesbiana. Sí. Y eso lo traslada ella a la iglesia. No lo asume ella con la responsabilidad que debió asumirlo, sino traslada la responsabilidad. Lo hace la responsabilidad a la iglesia. Entonces, ahí no supieron pues manejar el asunto. Mi padre se entera y mi padre me dice, en mi familia no hay nadie de esa índole y tú no vas a ser la primera. Si por mí fuera, pues te sacara cuanta gota de sangre tuvieras en tus venas. Yo le digo a mi padre en ese entonces, yo también desearía sacarme cuánta gota de sangre llevo de tu familia, de mis venas. Porque todas estas cosas, pues cuando no se sabe manejar los asuntos. El error cometido en todo esto es que siendo personas adultas no toman la responsabilidad, entonces la llevan afuera. ¿Ve? Sí hay que buscar ayuda en otros lugares, pero hay que saber dónde y cómo. Cuando ya se venció el espacio dentro del hogar. Y algo que creo que es reiterativo, no solamente en esta sociedad, sino que en muchas sociedades, y es en el hecho de que los padres de familia, me inquieta a mí eso cuando usted dice, mi madre estaba muy dedicada al trabajo. Y entonces cuando uno va y le pregunta al padre, dice, ay, ¿usted por? No, yo trabajo por mis hijos, dice, yo tengo que sacrificarme por mis hijos, de las 6 de la mañana a las 10 de la noche yo tengo que trabajar porque mis hijos tengo que ver cómo sacarlos adelante, porque son mi existencia, y si me tengo que ir fuera del país me voy, pero al final tenemos consecuencias como las que se cuentan. Exacto. Ahora, ¿cuál fue la reacción entonces? Su papá, su mamá, se quieren sacar la sangre y todo, pero ¿qué pasó con los pastores? Pues ellos no, en aquel entonces no supieron asumir tampoco la responsabilidad, entonces, el problema, y pues fui expulsada, fui sacada del lugar. Ahí fue donde vino una, ¿cómo podemos decir? Una rebelión, puse rebelde. Ahí fue donde el enemigo pues tomó la ventaja, digo yo. Entonces ahí fue donde entró la vida del lesbianismo, el alcohol, las drogas y todo esto, sí. Hay gente que, ¿cree usted que estas actitudes de los padres y de algunos, bueno, no, es que tampoco digo, es como cargar a los pastores de responsabilidades que ellos no tienen, sino que ellos solo son, ¿verdad?, facilitadores de la palabra de Dios. Correcto. Y que hacen su esfuerzo por sacarlo adelante a uno, pero en este caso pues les toca también la parte de las consecuencias, y es a veces lanzan, más bien, en vez de poder rescatar a esta gente con un abrazo, con una conversación, con una poner disciplina, pero no corriéndolo, ¿verdad? Correcto. Porque en las iglesias debe existir disciplina y Dios pone disciplina también. Pero a usted le ocurrió todo lo contrario. Sí, es porque todo depende de la mentalidad, yo digo, de las personas. En los tiempos en cuanto yo me criaba en ese entonces, pues las personas mayores tenían un entender de que las cosas son así, y si no son así, pues no. Porque tampoco podemos echarle una responsabilidad a nuestros pastores sobre esto. Nuestros pastores son nuestra guía espiritual, son las personas que nos ayudan. Y sí tienen partes en cuanto a veces nos ayudan mucho en lo de, vamos a poner consejerías matrimoniales y algo así, pero ya los padres son los responsables del suceso y las cosas que le sucedan a los hijos, porque es a nosotros quien Dios nos da a nuestros hijos, no es a nuestros pastores, sí. ¿Me entiende? Entonces, pues hay veces que tomamos esa oportunidad y decimos, pues yo tengo un pastor, un líder, vamos a echarle a él la responsabilidad, conociendo que también son personas humanas y también tienen familia. Y le echamos la culpa a todo el mundo. Sí. Le echamos en primer lugar la culpa a los padres, le echamos la culpa al maestro, no es que la profesora o el profesor, y sino a la autoridad y al país. Hay una imagen que nos mostraba hace un momento el compañero Orly, de su imagen en su lesbianismo y después del lesbianismo. ¿Usted se sentía hombre? Yo me sentía... ¿Se vestía también? Oh, sí. Yo desde mi ropa interior hasta mis zapatos. Yo, como les digo, tengo 2 varones.
Y entonces a veces mis hijos me decían, mami, tengo que salir a algún lado y no tengo ropa. Yo decía, vayan y busquen en mi closet, ¿ves? Porque era que vestíamos iguales. El enemigo me tenía tomada la mente en esa forma de que yo me sentía ser hombre. Yo trabajaba trabajo de hombre. Mis trabajos eran trabajos de construcción, trabajos fuertes. Yo caminaba, yo actuaba, yo entraba a los lugares. Vamos a poner un ejemplo. Yo entraba a las tiendas de Walmart y cuando entraba al baño de las damas, detrás de mí entraba seguridad y me sacaban. Me decía, usted no puede estar aquí, porque era el cambio tan drástico que había en mi vida. La imagen. Era tan fuerte el cambio que había surgido en mi vida que pues parecía un hombre. Donde quiera que entraba, todo me comparaban, me decían que Señor, que usted desea. Sí. Y esas cosas, pero yo le doy gracias a Dios que Dios hizo un cambio en mi vida. No, y se ve una dama guapa, elegante. Gracias. No tiene nada y cuéntame una cosa, el rol de madre, ¿cómo lo cumplió? ¿Cómo lo vivió? Porque cuando me gustaría que nos contara su testimonio cuando usted se convierte en madre por primera vez. Y si eso no tocó su corazón para como enrumbarse por un camino distinto. No, porque en ese entonces, aunque siendo madre la primera vez, como estaba envuelta en las drogas y en el alcohol, yo hablo, cuando testifico, hablo mucho en esta parte, porque no sabemos el daño que le hacemos a nuestros hijos cuando estamos embarazadas. Yo mientras estuve embarazada de mi primer hijo, yo estaba en el vicio de lo que le dicen la piedra, el crack, y en la bebida yo tomaba mucho. Entonces, pues, eso, tener un hijo fue cumplir para mí. Pero de ahí en fuera, pues, estaba tan atada a esta otra vida que la pareja que tenía era la que asumía el papel de madre con mis hijos. ¿Sí me entiende? Ok, sí. Ahora, ahí en este caso de lo que usted señala, pudo haber sido que usted quería, como una crítica a la sociedad, decir soy lesbiana, pero en el fondo su sentimiento de mujer siempre fue muy femenino, porque yo le veo su porte y es de una muy femenina usted. Entonces no concibo yo cómo adoptaba esas acciones de masculinidad. Yo le digo, es algo que aún yo misma me sorprendo y me pregunto, porque mis actitudes eran masculinas completamente. Mi pensar, mi sentir, todo. Para mí, yo tomé el rol de mi padre. Yo empecé a actuar como mi padre. Ahí fue donde entraron la bebida, porque yo decía, si mi padre, esa era como mi padre actuaba, pues yo voy a hacer igual. Pero ayudaba a amamantar. Pero no amamanté nunca a mis hijos. Pero ¿y cómo hacía con la pancita? O sea, era un hombre embarazado. Era un hombre, yo me sentía hacer en esa forma. Empecé a vestir, porque pues tenía que vestir ropa de maternidad, pero no me sentía ser una mujer. En mi sentimiento como de mujer, pues no estaba. Pero para mí solamente yo decía, quiero cumplir con Dios. En esa forma, quiero ser madre. Solamente. Ahora, el ver a su hijo ahí, uno se enternece al ver a sus hijos, cualquier persona. En ese momento usted no decía, bueno, voy a asumir mi rol de madre, no sentirse el padre, sino que la madre. No, en realidad yo vine a conocer y a empezar a saber lo que era ser madre en el 2008, cuando entregué nuevamente mi vida a Cristo, donde hubieron esos cambios en mi vida. Entonces, al Dios cambiar mi ser, mi vida, mi sentimiento, ahí empecé a sentir lo que era ser madre. Empecé a conocer quiénes eran mis hijos, ¿ve? Porque para mí eran unos niños, eran mis hijos. Yo decía, son míos y nadie me los puede quitar. Pero yo no los atendía, yo no los cuidaba, yo no los bañaba, yo no los alimentaba. Eran mis parejas. Hasta en eso había tomado el rol de hombre. Hasta en eso, sí, hasta en eso. Yo en aquel entonces, pues yo le decía a mi pareja, tú los atiendes, usted se encarga de la casa
y yo me encargo de traer el alimento al hogar. ¿Ve? Esto, hasta en eso. Pero ellos se criaron entonces con parejas. Correcto. O sea, con mujeres dos lesbianas. mujeres. O sea, Sí, tuve pareja una lesbiana. pareja por 17 años, la cual pues con el tiempo, por ahí también fue donde vine conociendo al Señor, porque ella era una persona también descarriada, y ella pues hubo un rompimiento en esa relación, y ella entregó su vida a Cristo, empezó a orar por mí, pero mis hijos se criaron en ese ambiente. No le puedo decir que hubo una vida de felicidad, porque no, hoy día mis hijos me cuentan de que hubieron abusos probablemente físicos, porque a uno lo querían más que al otro, porque estas cosas suceden más o menos en esta vida. Sí, Sí, ahora me llama la atención que su pareja de 17 años se convierte, te entrega su vida a Cristo e incide para que usted también cambie su vida. Hoy por hoy, ¿qué siente por ella? Hoy por hoy, ella es mi amiga, una hermana en Cristo, y pues no la puedo ver de otra forma. No la puedo ver de otra forma. Usualmente cuando yo vine a los caminos del Señor, que mis hijos me vieron por primera vez, porque no con todo el mundo Dios trabaja en la misma forma. Mi cambio fue radical, mi cambio fue al instante. Ya en el 17 de agosto del 2008, ya después de ahí en adelante, yo no supe más lo que era droga, alcohol o vivir una vida del lesbianismo. Ya todo el Señor en ese momento cambió mi vida. Pero hubo algo en mí, que fue que hubo la disposición en mí de yo dejar que Dios cambiara mi vida. ¿Ve? Entonces, pero las oraciones de ella, por eso yo le digo a muchas madres, si usted tiene un familiar, un hijo, una hija que está no solamente en el lesbianismo, en las drogas o en el alcohol, sino que en la prostitución, en cualquier situación adversa, no deje de orar, porque Dios escucha las oraciones. ahora, interesante esto de que usted vuelve a los pies del Señor, pero ¿cómo impacta en sus hijos? Cuando sus hijos empiezan hubo algún reclamo de decirle, mamá, pero vos sos mujer, ¿por qué tenés a otra mujer o convivís? ¿Lo vieron alguna vez? ¿Habían demostraciones de cariño, de amor, expresiones de pareja? Cuando, como le dije, mi vida, aún siendo pues madre, mi vida fue mucho más carcelaria que una vida libre. Mientras yo estaba encerrada en prisión, pues yo escribía cartas a mi pareja en aquel entonces, y mi hijo mayor tomó una de las cartas y las leyó, y un día me dice, mami, si ella es su esposa, porque yo me dirigía a ella así en esas cartas, si ella es su esposa, pues ella es mi mami. Entonces, ¿a usted cómo le digo? ¿Usted es mi papi o usted es mi mami? Yo le dije, dígame como usted quiera. Pero esto trae confusión en los niños, en los hijos trae confusión. Cuando entrego mi vida al Señor, que hubo ese cambio en mi vida, cuando mis hijos me ven, mis hijos me dicen, usted no es mi mami, a usted yo no la conozco. Yo le dije, pues usted sabe qué, esta soy yo, y yo nací mujer. Estaba viendo una vida equivocada, y me dice, a usted yo no la quiero así, yo la quiero como usted era antes. Y yo le dije, pues usted está equivocado, esta es mi vida y así yo he de vivir de ahora en adelante, porque así fue como Dios me echó al mundo. Hoy en día mis hijos me dicen, jamás vuelva a aquella vida, porque si usted vuelve a aquella vida no queremos saber de usted. ¿Por qué en prisión, Iris Nereida? Por los tráficos de droga, ser usaria, todas estas cosas, porque nunca fui una persona abusiva con nadie, pero sí podemos decir, si estamos introduciendo drogas a otras personas, estamos abusando de esa persona, estamos dañando vidas ajenas. ¿Cuántos años en prisión? Entraba y salía, pero estuve un promedio desde el 96 hasta el 2007, entrando y saliendo de las cárceles. Sí. Sí. Cuando uno escucha el testimonio de varias personas, hay quienes consideran, por ejemplo, hay homosexuales que consideran y hay lesbianas que consideran que no pueden pueden entregar su vida a Cristo, pero no pueden dejar de ser homosexuales o no pueden dejar de ser lesbianas.
Esas personas yo considero que son personas que todavía no han encontrado la verdad. ¿Ve? Porque no nacemos homosexuales. A mí la palabra no me registra. En ningún momento en la palabra me registra a mí que Dios hizo hombre, mujer y varón, que hizo hombre y mujer y mujer. No, la palabra me registra claramente en el libro de Génesis que varón y hembra los creó Dios. Entonces viven en esta confusión, como le estoy diciendo. Entonces son personas que vienen a los pies del Señor, pero no le entregan por completo su vida. Haz conmigo, como yo digo, hay personas que dicen, Señor, a ti te entrego mi vida, haz con ella como tú quieras, pero cuando llega el Señor y empieza a moldear lugares y a cortar cosas que no van de acuerdo a la naturaleza, como en sentimiento y esto así, pues entonces empiezan, porque son personas que ya les gusta vivir una vida así, son personas que no tienen, como podemos decir, esa fuerza de voluntad de decir, Señor, te lo entrego todo. Sí. Y eso es que debe ser al final una decisión muy profunda. Si eso es como que el alcohólico, dicen más los alcohólicos anónimos, más que una fuerza de voluntad, es la buena voluntad, ¿verdad? De ponerse en las manos de Dios y que Dios haga el proceso en nuestras vidas. Pero ¿qué pasa, Iris Nereida, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, pero dice hasta aquí nomás? Los primeros días de ese cambio de vida, cuando usted a la otra persona ya la tiene que ver en su rol, usted verse en el rol real, que es mujer, y verla a ella como en el rol real de ella, que es mujer. Ya no hay lesbianismo ahí, hay una lucha entre el lesbianismo y la mujer. ¿Qué pasó ahí? Yo no, bueno, en mi caso no hubo ese problema de al volvernos a encontrar esa persona y yo en vernos en ese rol diferente, porque como le digo, ya Dios había hecho ese cambio, y yo digo siempre que cuando Dios hace algo, Dios lo hace bueno. Sí. Yo digo que Dios nunca hace nada a mitad, Dios siempre todo lo hace por completo. Entonces ahí es donde viene nuestro sentir, nuestro pensar en el decir, pues ya dejé esa vida, no volverla a tomar. Ejemplo, el alcohólico, el drogadicto, la persona usuaria dice, ya no voy a usar más drogas, no voy a tomar más alcohol, no lo hace. Pero tienen que haber cambios en nuestras vidas, porque no podemos seguir en las mismas formas. Llegó una ocasión donde a mí me dijeron, pero para tú hablarle a una lesbiana, como tú así, yo digo, fácilmente me acerco a donde la persona, tal y como soy, le digo, Cristo cambió mi vida. Otra persona me dice, pero no tienes que volver a hacer esa vida. Yo no tengo que volver a ser una lesbiana para hablarle a una lesbiana de que Cristo puede hacer un cambio en su vida, mucho menos a un alcohólico ni a un usuario de droga. Y es que hay temor como contar el testimonio, ¿verdad? Hay mucha gente que el evangelio se predica con el testimonio. Correcto. ¿Verdad? No es tanto conocimiento de la palabra y que se meten a cursos y que hablar de la profundidad de la Biblia. Si Jesucristo decía, anda a contarle lo que te ocurrió, quién eras y quién sos. Correcto. Anda a contarle a tu familia. No, que quiero seguirte, vos no, le dijo. Anda a contarle ahí a tu familia qué es lo que te ha ocurrido y cómo has logrado salir adelante. Y parece que hay una dificultad en ese sentido porque hay mucha gente que tiene mucha letra, pero lo que impacta es el testimonio. Por ejemplo, me tiene impactado a mí su testimonio de cómo usted logra liberarse de una decisión que había sido personal, 36 años, y decir, no hombre, voy a cambiar mi vida, ahora voy a ser una persona diferente. Ahora, cuénteme, ¿volvió a llegar el amor a su corazón? ¿Tiene pareja actualmente? Actualmente no tengo pareja. Sí. Pero tiene más de algún admirador por ahí, algún novio. Me he dedicado a lo que tiene que ver con el trabajo del Señor y siempre yo digo que espero en Él, por cuanto sé que cuando Dios me envíe mi pareja, sea el tiempo que sea. Pero lo ha visto por ahí, hay uno de reojo, alguno por ahí que está. Si la pregunta es si hay un interés en los varones, sí hay interés como mujer hacia a los varones, ¿ve? Pero siempre o sea, esperamos, que haya atrae una algún candidato por ahí que dice usted,
Este hombre por ahora no. ha impactado el corazón de Iris, ¿ah? Interesante. ¿Cómo fue ese momento? Porque usted nos comentó de la ropa interior de varón. Y ese momento, cuando usted ya está liberada, entonces ya le toca ir a la tienda y a comprar la ropa interior de mujer. Y a ponerse su vestido, su primer vestido, y dejarse crecer el pelo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo, mi primera muda de ropa, puedo decir, fue en casa de mi mamá. Sí, porque hoy en día tenemos una relación, en cuanto nunca le he hablado de ese suceso, pero sí tenemos una relación más. Mi mamá tiene 78 años, todavía le doy gracias al Señor que está viva y puedo contar con ella en estos entonces. Ella fue la que me dijo, cuando yo me reconcilié con el Señor, fui donde ella, le dije, mami, tengo un problema. Me dice, ¿qué te pasa, hija? Pero ella pensaba que yo venía a decirle cualquier otra cosa, por cuanto ya ella en aquellos entonces pensaba que cualquier día una noticia que le iba a llegar a ella era, la noticia que esperaba era que me iban a encontrar muerta en algún lugar. En aquello entonces pues ella sufrió mucho, pero al yo venir donde ella y decirle, tengo un problema, se asustó. Me dice, ¿qué te pasa, hija? Y yo le dije, mami, no es nada malo, solamente que pues acepté al Señor nuevamente como mi Salvador y no tengo una falda que ponerme. Me dijo, eso es lo de menos, ven. Fuimos yo era bien delgadita, fuimos al subropero y entonces allí ella empezó a sacar ropa y el cambio fue tan bonito que yo le digo sinceramente, voy para 9 años reconciliada con el Señor, que Dios hizo ese cambio en mi vida, el cual muchas personas me dicen, wow, pero eso fue increíble. Pero es cierto, ¿verdad? Hasta el día de hoy Dios ha sido conmigo un Dios bueno. Hasta el día de hoy yo le puedo decir que si yo he comprado algunas 5 o 6 mudas de ropa, yo de mi persona ha sido muchas. Dios me ha bendecido de muchas formas, de donde quiera alguien me mire, sierva, mire esto, mire lo otro. Y le doy gracias al Señor porque me ha traído a conocer personas que me ayudan en lo que tiene que ver con mi vida espiritual. Como ahora mismo le doy gracias, ¿verdad? Que desde el 2014 que estoy viniendo aquí a Honduras, le doy gracias pues a la asamblea, a las iglesias Asamblea Filadelfia Pentecostés y al pastor Luis Armando García, pues que ellos han sido un apoyo, unas personas pues que me apoyan cuando yo vengo aquí y he quedado enamorada de lo que tiene que ver ahora, Honduras. esto del convertirse en misionero también es una dura decisión, ¿verdad? Sí. Porque hay que estar mucho tiempo fuera de su lugar de origen y ver, tal vez aquí se ve más la miseria, la criminalidad, la falta de oportunidades. ¿Cómo ha sido su experiencia al venir a Honduras? Muy bonita, porque como digo siempre, yo siempre digo que todo es rendirnos en las manos del Señor. Siempre y cuando nos rindamos en las manos de Dios, pues Él va a suplir, Él va a abrir las puertas. Entonces, al conocer y poder llegar a estos lugares y conocer aspectos diferentes, cosas diferentes, como en la vida, yo siempre he dicho al Señor, cuando me envíes fuera, Señor, envíame a un lugar donde yo no tenga que llegar a un hotel de 5 estrellas y mucho comerme una buena cena. Señor, llévame donde está la necesidad, donde yo pueda convivir con personas y conocer sus sentimientos, su forma de vivir, su cultura, porque es lo más lindo. Pero el ser misionero, Dios tiene que ponerlo en nuestro corazón, ese sentir, porque no todo el mundo puede ser misionero. No todo el mundo, ahora mismo pasamos diferentes adversidades, diferentes cosas de nuestra vida. Ayer era un día que yo ni me podía levantar de la cama porque estaba enferma. Caemos en estos momentos que nos vienen las enfermedades, claro. Pero ahí es donde tenemos que caminar, porque este caminar es para valientes. Este caminar es que hay que esforzarse. La palabra dice claramente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y así somos pues la mayoría de los misioneros. Fíjese que en el desarrollo de este programa
durante este año iniciamos con esta modalidad, solo entrevistamos mujeres. Ajá. Queda en este espacio, porque creemos que el testimonio de las mujeres es valioso y hay que darle la importancia que corresponde. Pero el señor Aguilera siempre pregunta esto, que qué tan buenas son las mujeres en la cocina. Acá nos hemos encontrado con un fenómeno increíble, que a las mujeres no les gusta cocinar mucho, ¿verdad? Nos dicen, no queremos saber de cocina, no queremos saber. Bueno, en medio de toda su vida, le tocó en algún momento entrarle a la cocina. Hoy por hoy le entra a la cocina. Bueno, le puedo decir que como era tan fuerte el rol que yo llevaba de varón, yo no sé cocinar. Se le quema el agua. Bueno, se me quema. Pero sí le doy gracias al Señor que estoy, pues, no le voy a decir que no sé del todo. Sí. Pero sí, yo sé hacer mi arrocito, mi habichuelita, o sea, lo que le dicen aquí los frijolitos, yo sé hacer mi comidita, sí, pero no haya algo como que diga para la familia grande, no. Hay veces que mis hijos me dicen, mami, no cocine, compramos fuera, pues todo depende. Pero ahora, vamos a utilizar, irse cambiando ese chip, ese cassette, ese disco que hemos tenido grabados, el que ha tenido problemas de alcohol, de drogas, en este caso usted que nos habla de lesbianismo, en algún momento el diablo utiliza esa arma como para poder volver a cuestionarla, a confrontarla, a señalarla, que diga, no hagas tal cosa, acordate que vos sos lesbiana, o que le meta ese sentimiento. Vos venís de una vida de lesbianismo. ¿Ha sentido usted en algún momento ataques del diablo de esa naturaleza? El enemigo siempre va a estar atacando a las personas cuando hacemos un cambio de dejar el pecado y venir a la realidad. Siempre vienen esos ataques a nuestra mente. Nuestro campo de batalla pues es mental, ¿verdad? O sea, es nuestra mente, porque el enemigo no puede ser, ahí es donde nos ataca, en el pensamiento. Pero yo digo siempre que nuestra victoria está en cuando nos mantenemos en lo que se dice la palabra, el ayuno y la oración. ¿Ve? Cuando las batallas más grandes se han ganado de rodillas. ¿Ve? Entonces, para poder mantener una vida sana, tenemos que vivir una vida sana. Tenemos que mantenernos, y yo digo siempre que pues la palabra nos lleva a una vida sana. Pero sí, el enemigo tira, pero entonces por eso tenemos la armadura de Dios que nos ayuda. Amén. En estos ahora hay siempre se da y uno acostumbra en los medios de comunicación que si alguien dejó de beber, entonces le dice, dígale a usted cómo dejar de beber, o en este caso hemos traído a gente que son homosexuales y que se visten como mujeres, ellos se sienten mujeres, y respetuosamente también hemos escuchado su testimonio, ¿verdad? Y su opinión de lo que es la vida que ellos llevan, y la respetamos. Pero en este caso, cosas como esta, porque usted nos habla de alcohol, drogas y el lesbianismo, pues habrá mujeres que también estén en este momento, más que disfrutando de la vida, de esa vida, es que estén complicadas, que sientan un alto grado de culpabilidad, un sentimiento de sentirse atadas, pero que no se pueden liberar. Y a veces por el mismo temor no salen y se hunden más en una vida de alcohol y de drogas. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Yo, pues lo único que yo puedo comunicarle a estas personas es que la única solución es Cristo. Ve, hoy en día la ciencia dice que esto es enfermedad, que esto viene en nuestros genes, que esto, podemos cambiar por nosotros mismos. No hay dos géneros del lesbianismo y el homosexualismo, no lo hay. No fue una generación que fue creada. Sí viene desde mucho antes, muchos años, muchos siglos, pero siempre ha sido algo en contra de la voluntad de Dios. Yo lo que le puedo decir es que busquen de Dios, ¿ve? Porque, como digo, la solución está en Cristo, en nadie más. No hubo médico, no hubo psiquiatra, no hubo psicólogo, no hubo nadie que pudo, al cual yo busqué para ayuda, porque sí hubieron momentos en que yo quise pues tratar de dejar esta vida, pero no había. Aunque yo iba a un psicólogo, me decía, eso no es nada, eso es que se lleva la vida más suave, tranquila. No.
no puede ser. La medicina no nos va a poder dar una solución a esto, jamás en la vida. Solamente le digo, la única solución es buscar de Cristo. Pero la iglesia debe estar preparada también para recibir a esta gente, ¿no? Bueno, que seguro que sí. Para mí, yo creo que todos somos hijos de Dios. Lo único es que Dios ama al pecador, lo que no ama es el pecado. Por eso es que cuando Él vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a buscar a aquellos que están perdidos. Al hospital no va una persona sana, al hospital va una persona enferma. O sea, la iglesia viene siendo, para mí pensar, en la iglesia viene siendo el hospital donde las almas heridas vienen a llegar, donde las almas vienen buscando un alivio, vienen buscando una solución para su enfermedad, en este caso el pecado. Y pues las iglesias deben de estar preparadas. Sabemos que no podemos, no es rechazar las personas, porque muchas personas rechazan por cuanto dicen, pues una persona lesbiana yo no me le acerco, porque no, hay que informarse que esto no es una enfermedad que se puede contaminar la persona, sino que esto es una condición, un pecado, el cual solamente en Cristo está la solución. Todo se concluye en que en Cristo está la solución. Yo quisiera, antes de finalizar, volver al principio. Empezamos hablando de abuso sexual de una menor por parte de un tío. ¿Qué tenemos que informarle y qué decirle a esa madre, a ese padre que se va a su trabajo y que de repente no tiene tiempo, ¿verdad? Porque tiene que sacrificarse por sus hijos, o el que se fue al exterior, y esto no es para cargarlos también con tormentos, pero ¿cuál es el mecanismo que se debe buscar para poder identificar cuando hay un abuso de parte de un familiar o de alguien cercano de la familia? Pues primeramente yo considero y pienso que es educar al niño. No sé, en los tiempos de antes había lo que se decía el tabú, de que estas cosas no se podían hablar. Hoy en día yo creo que lo principal es informar al niño. No deje que esta persona haga esto, no deje que esta persona te toque aquí, ten cuidado con esto, ten la confianza de venir donde mí, porque hay niños que no tienen esa confianza, como me sucedió a mí. Pero todo tiene su tiempo en esta vida, todo tiene su tiempo, y la palabra nos lo dice. Hay tiempo de llorar, tiempo de reír, hay tiempo para todo. Cada día trae su afán, ¿verdad? Entonces, entre todo el tiempo, para no cargarlos, porque no se vayan a sentir cargados los padres, lo que tenemos que decir es que saquen de 24 horas, aunque sea 5 minutos, dedíqueselo a sus hijos. Ten pendiente, tengan cuidado con quiénes andan sus hijos, dónde duermen sus hijos, quiénes vienen a su casa, todas estas cosas, porque un hijo, para mí, yo digo que hoy en día yo considero mis hijos valen mucho más que cualquier otra cosa en el mundo, aparte de Dios. Y pues yo tengo que velar por ellos, aunque hoy en día mis hijos, pues ya tengo uno de 28 y el otro tiene 26 años, y todavía para mí son mis bebés. ¿No se han casado todavía? Tengo el mayor que se me acaba de matrimoniar y solamente me queda el menor. Y sí. Ya me imagino aspirando a ser abuela entonces. Bueno, sí. Quisiera. Qué bien, qué bueno el hecho de poder compartir esta mañana. Y yo valoro, ¿verdad? Siempre, y sé que lo hace también mi compañero, cuando una gente tiene, cuando se sacan de lo más profundo del corazón estas cosas, que no es agradable a veces ir y contarlo, ¿verdad? Porque es volver al pasado y contar estas cosas. La gente cree que es fácil. Que tranquila, Iris estaba contando ahí de su vida pasada, pero es arrancarse una parte del corazón. Entonces uno se lo pone a la gente, claro, no para que la vean con lástima a usted o cómo fue su vida y cómo es su vida ahora, sino que más bien para que, si hay algún problema que ellos están sufriendo bajo esas mismas condiciones, entonces lo que se pretende es extender un puente de comunicación para decirle a esa persona que no solo ella es la que está viviendo eso, sino que en su caso vivió su parte en lo que le corresponde,
a la parte de sexual, pero también en el alcohol y en las drogas, que la llevaron a la cárcel, que eso es, se nos quedó pendiente eso. ¿Cómo fue esa vida en cárcel? Eso fue triste, porque la vida carcelaria, muchas personas dicen, si voy preso, pues me encierran, eso no es nada. No es así. Ahí se ve mucho lo que es el abuso también, el abuso sexual se ve mucho en las cárceles. Ahí en las cárceles también se ve mucho lo que es el lesbianismo, toda esta clase de conducta. Y en la parte donde muchas personas tienen temor o pena de hablar de su pasado, digo que es que no han encontrado todavía la verdad. Porque la palabra nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se encuentra en Juan 8:32. Y segunda de Corintios 5:17 nos dice claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas. No dice algunas, sino que dice todas son hechas nuevas. Y mientras usted no saque, no hable sobre esa vida, usted se va a sentir atado, usted se va a sentir que todavía, por eso yo digo que mientras yo pueda, yo testifico. Dios me dijo, cuando vayas testifica de lo que he hecho en tu vida, porque hablando nos vamos también liberando de todo esto en nuestras mentes. Ya a mí, mi pasado, no vivo orgullosa de lo que fui, pero sí soy orgullosa de lo que hoy en día soy, ¿ves? Porque y hay algo que me quedaba pendiente, y es ¿qué pasa, por ejemplo, qué cantidad de mujeres que tienen su pareja, pero la pareja está metida en el alcohol y en las drogas, tienen práctica lesbianas por el comportamiento del esposo en su alcoholismo y en las drogas? ¿Ahí se da algún porcentaje de mujeres que buscan esa opción? Hay un gran porcentaje de mujeres que son abusadas en los hogares por sus esposos, maltrato en los hogares, y tratan de buscar una vida diferente, como entrar en la vida del lesbianismo pensando que van a conseguir una vida mejor. Y es lo mismo, viene siendo el mismo abuso, ¿ve? Porque viene siendo, el celo viene, la mala conducta está. Piensan, casualmente, en aquel entonces, la que era mi pareja me decía, yo pensaba, porque ella había sido casada antes, ella me decía, yo pensaba que la vida que llevé con mi esposo iba a ser diferente viviéndola contigo, y veo que es lo mismo, ve, porque la maldad es la maldad. Entonces, pues yo siempre digo que todas estas cosas pues conllevan una cosa a la otra. Y cuando el enemigo se mete y pues si entra en las mentes de las personas y te dice porque el enemigo siempre nos va a tratar de querer darnos lo mejor, pero jamás en la vida. ¿Ves? Nos podrá mostrar algo bonito, un escenario, un panorámica bonito, pero eso es temporario. La felicidad en el mundo es temporaria. Yo digo que yo en estos 60 años que tengo, los últimos 9 años que estoy viviendo son los mejores que he vivido en mi vida, por cuanto estoy viviendo a la par con Cristo, puedo decir. ¿Ve? Tengo una vida pues diferente, una vida saludable, una vida ya no el alcohol, las drogas y nada de eso existe en mi vida. Entonces todo ha cambiado, vemos la vida con una perspectiva diferente. Gracias, Iris Nereida, nuevamente el agradecimiento por su presencia, que Dios la siga protegiendo, y que la sangre de Cristo, que tiene poder, pues le cubra también su vida y este esfuerzo que hace por venir a compartir con los hondureños de las bendiciones que Dios le ha dado, y que su vida, pues, le reitero, sea siempre para bien. Amén. Y gracias a Honduras y gracias a todos, como digo, a la Asamblea Filadelfia Pentecostés, el pastor Luis García, nuestra hermana Dircia Ramos también, le damos gracias por el apoyo que nos dan a este ministerio. Le pido a todos los pastores y a todo el que pueda, pues que siga orando por el ministerio misionero Yahweh Jireh, el cual Dios ha puesto en mi vida, y esperamos que sigamos llegando aquí a Honduras. Mientras haya vida y haya soplo de vida, aquí estaremos llegando. Bueno, cuando se case nos invita, oiga. Pues claro. Bueno, esta mañana nos ha acompañado aquí Iris Nereida Velázquez, don Frank Gómez. Definitivamente Dios nos da esa capacidad de discernimiento y desde luego nos da la oportunidad de cambiar, que se generen cambios en nuestras vidas.
Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. ¡Maldito país en el que vivo! Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.